Es muy común escuchar cuando hablamos de música que la música es un lenguaje, ¿no? Que lo utilizamos, lo empleamos como un lenguaje. ¿Hasta qué punto o cómo está construido nuestro cerebro para entender la música como lenguaje y hasta qué punto, eh, o sea, no sé cómo se interpreta el cerebro la música esto? O sea, más solamente, perdón, solamente como comunicación, porque cuando estudias composición, hubiera estado bien conectar el piano porque como cuando hacemos preguntas y respuestas, dejas una pregunta así abierta y luego otra pregunta cerrada. O sea, bueno, respondes esa pregunta con música. Y bueno, a lo que voy es, si yo hago este tipo de juegos, de pregunta-respuesta, a una persona que está en otro contexto, existiría la manera de que lo entendiera. O sea, ¿por qué lo pregunto? Es si en muchos idiomas, cuando haces ¿ah? 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 Es como, eso significa pregunta o no entendió. Digo, en los pocos idiomas que medio he estudiado. ¿Qué sucede con la música? ¿Sucede algo similar al lenguaje? ¿Qué pasa? Cuéntanos. Pues en este caso específico, sí hay mucha investigación que hace comparación con música y lenguaje. O sea, es un campo grandísimo la investigación del lenguaje con la música. Yo no me atrevería a decir que la música es un lenguaje. Digo, no. Ahí habría que definir qué es la música y qué es el lenguaje, ¿no? Tendríamos que tener una definición muy clara, que es muy difícil decir qué es la música, pero podemos tomar en cuenta ciertas similitudes, ¿no? O sea, la música trata de comunicar algo, el lenguaje también, ahí hay una similitud. La música tiene reglas, el lenguaje también, ahí hay otra similitud. Pero para nosotros decir que ya la música es un lenguaje real, no es tan sencillo, porque hay ciertos factores que van a determinar lo que es un lenguaje. Yo te puedo hablar explícitamente con palabras y tú vas a recibir como este mensaje. De hecho, hay una teoría sobre la información que se llama la teoría de Shannon. Bueno, la teoría de la información de Shannon. Shannon Cloud fue un investigador que se dedicó justo a investigar sobre cómo se traduce, cómo se produce y cómo se emite la información. Entonces siempre tiene que haber un receptor, siempre tiene que haber un emisor. El receptor, en la teoría clásica, dice que va a recibir perfectamente el mensaje que yo te estoy diciendo. Si yo te digo, ve a servirte agua, tú vas a recibir ese mensaje tal cual yo lo emití. Pero en tu cabeza pueden entrar otros factores que no se consideran, ¿no? Que puedes decir, puedo servirme agua del lavabo, puedo servirme agua del garrafón, puedo ir y servirme agua de la lavadora. O sea, ya como tú interpretes esa información, ya va a ser como el contexto, ¿no? Entonces, imagínate, la música no es tan explícita como nuestro lenguaje, entonces no es tan sencillo el comunicar ciertas ideas. Sí tenemos, dado las reglas que se dan en la música occidental, sí tenemos ciertos como pues patrones, ¿no? De bueno, cada vez que queramos concluir cierta melodía, hay que caer a la tónica, ¿no? O queremos hacer una sensación extraña, vamos a darle este contexto a la melodía, ¿no? Sí se puede evocar, pero eso ya es más directamente con las emociones. Nosotros podemos evocar a partir de estos sonidos, a partir de estos contextos sonoros, a las emociones y que queremos que alguien sienta. Pero como un lenguaje, no considero que todavía podemos considerar la música. Ajá. Entonces, como el ejemplo que quería poner Adrián, que era lo de pregunta y respuesta, que podría ser como una melodía que fuera tararararam, tararararam, ¿no? O sea, eso nosotros lo entendemos como ya como un código, ¿no? O sea, dentro de la música occidental como una pregunta y una respuesta. Entonces, o sea, eso no, por ejemplo, lo que nos estás diciendo es que se conecta más con una cuestión emocional, o sea, más que un código como expreso o... Sí, completamente. De hecho, hay una parte en el cerebro que es la que está dedicada como a la parte emocional y a la parte del placer, que es la amígdala. Todos los sonidos que nos suenen placenteros o que nos suenen incómodos van a estar determinados por esta parte. Si hay un estruendo de acordes así atonales todos locos, tu amígdala lo va a determinar como esto no me está haciendo placentero, esto no me está haciendo cómodo. Entonces se conecta directamente con la parte emocional.
tú que haces esto, ¿no? Lo de la escala. Una escala que sube y una escala que baja y regresa al primer punto. ¿Tú sientes placer o sientes un estado como de calma cuando llega a la tónica? Eso es está más conectado con la parte emocional que con la parte comunicativa, ¿no? Entonces, justo la música evoca muchísimo a las emociones y muchísimo a esta parte en la amígdala, incluso también en el cerebelo. Y por eso es que siempre nos hacen mucho hincapié, ¿no? En las clases de música de que necesitamos crear esta tensión, y esa tensión se dirige a algo más emocional, o necesitamos crear esta relajación, igual se dirige a algo emocional, a sentir el placer de que ok, ya estoy descansando, el placer de que bueno, esto ya llegó a donde tenía que llegar, ¿no? Y la tensión se dirige un poquito más a la parte de lo incómodo de la música.